Hola a todos, en este video vamos a resolver dos ejercicios de la sección 6.3 de longitud de arco. En esta sección solo vamos a trabajar con aplicar la fórmula para hacer el cálculo de una longitud de arco, ¿sí? Tenemos primero la definición. Si f' es continuo en un cerrado, entonces la longitud de arco de la curva y igual f en x, desde un punto A hasta un punto B, es el valor de la integral, ¿sí?, entre la A minúscula y la B minúscula, ¿sí? Sería el primer valor de x y el último valor de x en el que quiero evaluar la longitud del arco. Sí, lo que tengo que hacer es calcular la integral de la raíz de 1 más f' al cuadrado, ¿sí? Además de la fórmula en términos de esta función y igual f de x, también podemos pensar al calcular la longitud de arco de una función x igual a g de y cuando y varía entre c y d. Y en este caso, bueno, es la misma fórmula, nada más que acá lo que tenemos es la integral entre c y d, porque ahora estamos integrando con respecto a y, de la raíz de 1 más la derivada de x con respecto a y elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos primero en el ejercicio 6 de determinar y en el ejercicio 10 que vamos a realizar tenemos el mismo enunciado, determinar la longitud de cada curva y podemos chequear con una graficadora. Entonces, en este caso tenemos x, tenemos la función x igual a g de y. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Sí, necesitamos primero calcular la derivada. Entonces tenemos la derivada de x con respecto a y. Tengo y al cubo sobre 6 bajo el 3 y me queda y al cuadrado sobre el 6 que ya tenía de antes, más el 1 medio, y la derivada de y a la menos 1 es menos 1 por y a la menos 2, ¿sí? Entonces esto me queda, el 3 con el 6 se simplifican y acá me queda un 2 y puedo sacar factor común 1 medio y me queda y a la 2 menos y a la menos 2, ¿sí? Entonces ahí calculé la derivada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que calcular 1 más esta derivada al cuadrado. Entonces voy a hacer 1 más g' en y al cuadrado, ¿sí? Suponemos que esto es g' en y. Entonces voy a tener 1 más esto que tengo acá elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar un cuarto por y al cuadrado menos y a la menos 2 al cuadrado. Como esto le tengo que calcular la integral después, la raíz de eso, voy a tratar de simplificarlo un poco. Entonces, acá tengo 1 más un cuarto, voy a hacer el cuadrado del binomio y tengo el primer término al cuadrado y al cuadrado que me da la 4, menos 2 por y a la 2 por y a la menos 2, más y a la menos 2 al cuadrado, que me queda y a la menos 4. Fíjense que acá y a la 2 a la menos 2, misma base, como es una multiplicación, se suman los exponentes, me queda y a la menos 2 y a la 2 menos 2, me queda y a la 0, entonces esto me queda 1, me queda un menos 2. Y entonces esto me quedaría 1 más un cuarto y a la 4 menos 2 más y a la menos 2. Lo que voy a tratar de hacer es meter este 1 acá adentro, ¿sí? Entonces lo voy a escribir como 4 sobre 4, ¿sí? Entonces me va a quedar, saco factor común un cuarto y voy a tener el 4 que me queda de esto menos el 2, me va a quedar más 2. Y a la 4 más 2 más y a la menos 2, perdón, y a la menos 4. Esto escribí mal, acá era la menos 4 y acá era la menos 4.
Este era la menos 4, acá me queda la menos 4 y acá también. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense que yo tenía que i cuadrado menos i a la menos 2 al cuadrado y me dio esto. Me quedó i a la 4 menos 2 por i a la menos 4. Y ahora tengo i a la 4 más 2 por i a la menos 4. Entonces esto es exactamente lo mismo que tenía acá, pero cambiando el menos por el más. ¿De qué me va a servir esto? Yo ahora voy a poder escribir esto como un cuarto de i a la 2 menos i más i a la menos 2 al cuadrado. ¿Para qué me sirve? Porque yo ahora cuando le tenga que aplicar la raíz a esto, ¿sí? Es aplicarle la raíz a todo. Y acá la raíz se va a cancelar con eso. Entonces esto me va a quedar la raíz de un cuarto, que es un medio, por i al cuadrado más i a la menos 2. Entonces esto es lo que tengo que integrar, que así con la raíz era una cosa bastante horrenda, y ahora me quedó esto que es mucho más fácil de integrar. Entonces vamos a integrar eso. Y teníamos que i varía desde 2 hasta 3, entonces la longitud de arco es la integral entre 2 y 3 de la raíz de 1 más g' de i al cuadrado, integrando con respecto a i, y eso es la integral entre 2 y 3 de un medio por i a la 2 más i a la menos 2, integrando con respecto a i. El un medio se puede sacar afuera de la integral, y la integral de i a la 2 es i a la 3 sobre 3, más la integral de i a la menos 2, le sumo 1 al exponente, me queda i a la menos 1 dividido menos 1. Y a esto lo tengo que evaluar entre 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar el 1 medio, y ahora evalúo en 3 y me queda 3 a la 3, me queda 27 dividido 3, 9, menos 1/3, esto es evaluado en 3, menos evaluado en 2, que me va a quedar 8/3, menos 1 medio. ¿Sí? Y si resuelven esto, debería darles 13/4. De esa forma, ¿qué calculamos? Calculamos la longitud de arco de esta curva, x igual i al cubo sobre 6 más 1 sobre 2i, cuando i varía desde 2 hasta 3. Vamos ahora con el otro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 10. Y en este ejercicio tenemos que calcular lo mismo. Tenemos una función y que depende de x, que es la integral entre menos 2 y x de la raíz de 3t a la 4 menos 1, integrando con respecto a t, cuando x varía desde menos 2 hasta menos 1. Entonces vamos a seguir haciendo los mismos pasos. Ahora tengo un y que depende de x, entonces vamos a mirar la primer formulita, ¿sí? Que es la misma, pero tengo que derivar y con respecto a x. Entonces, primero derivo, hago y', ¿sí? Entonces, si yo derivo esto, uso el teorema fundamental, y esto es la raíz de 3x a la 4 menos 1, ¿sí? Y una vez que tengo el i', escribo quién es el 1 más el i' de x al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me queda? 1 más el i' al cuadrado, esto al cuadrado me va a quedar la raíz de 3x a la 4 menos 1 al cuadrado, esto se me va a cancelar, y me queda 1 más 3x a la 4 menos 1, esto se me va, me queda 3x a la 4, ¿sí? Entonces, si ahora
tengo que aplicarle la raíz a esto, es aplicarle la raíz. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar raíz de 3 por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a la integral. Entonces tengo que hacer la longitud de arco, que es la integral entre menos 2 y menos 1, de raíz de 3 x al cuadrado integrando con respecto a x. Entonces puedo sacar afuera la raíz de 3, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y lo tengo que evaluar entre menos 2 y menos 1. Esto me queda la raíz de 3 y evaluado menos 1 me queda menos 1/3 menos, evaluado menos 2 me queda menos 8/3. ¿Sí? Entonces acá me queda 8/3 positivo menos 1/3, ¿sí? Son 7/3 y esto me va a quedar 7/3 raíz de 3. ¿Sí? Entonces de esta forma resolvimos dos ejercicios calculando la longitud de arco cuando teníamos primero una función y que depende de x y después teníamos una curva x que depende de y. Con esto concluye este video.